¿Qué pasa, fiera? Vamos a por un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te voy a hacer el resumen del libro de Coaching Abby, las 7 claves para liderar equipos y organizaciones del siglo XXI. Es un libro que va muy dirigido a personas que lideran equipos en empresas o, bueno, cualquier persona que tenga a su cargo personas, ¿vale? Me ha parecido bastante interesante, creo que a nivel de coaching, que creo que el coaching es una herramienta muy buena para permitir ayudar a las personas, pues bueno, me ha parecido muy curioso. Así que nada, bueno, el libro se basa en 7 preguntas que deberíamos hacer. Ahora te iré explicando las 7 preguntas y la explicación de cada una de las preguntas. Y que viene muy bien, sobre todo eso, para gente que lideréis equipo, es una muy buena manera de, en lugar de quizá, por ejemplo, dar órdenes, dar consejos, pues hacerlo de una manera un poco diferente. Así que nada, vamos allá. Ya sabes, que te dejo en la descripción, si tú también quieres leerte libros en menos de una hora, como yo y la mayoría de los resúmenes que te subo, pues yo me animé a hacer el evento Lector Feroz en 7 días, no, en 3 días, que ya lo han hecho más de 20 personas y el 100% de las personas han conseguido leerse libros en menos de una hora. No sé cuándo estarás viendo el vídeo, igual lo han hecho bastantes más personas. Bueno, si quieres más información y a ti también te gustaría leerte libros en menos de una hora, entiendo que no te lo puedas creer, pero bueno, es posible. Te dejo más información abajo en la descripción, así que nada, échale un vistazo y estaré encantado de ayudarte. Nada, también te dejo mi cuenta de Instagram, como no podía ser de otra manera, para que le eches un vistazo y me puedas seguir de una manera más cercana y me puedas preguntar dudas, incluso me puedas sugerir, oye, me gustaría que hicieses el resumen de tal libro. Y si me parece interesante, pues me animaré con ello. Y nada, vamos a comenzar con el resumen del vídeo. Así que sin más, comenzamos. Perfecto, al igual que siempre, tengo aquí mi mapa mental, que es con lo que me acompaño durante la lectura, y es lo que al final de una hora me he leído el libro y tengo aquí el resumen completo, y ahora me sirve mucho como manera de esquema para ir viendo un poco los puntos clave, ¿vale? El libro, principalmente, al principio comienza hablando un poco del coaching, de qué es el coaching, y te lo dice como que es una muy buena herramienta para ayudar, para liderar de una mejor manera y para sacar el máximo potencial de los empleados, trabajadores que tengas a cargo. ¿Vale? Te dice que es una buena herramienta para salir, por así decirlo, del exceso de dependencia para ti, del exceso de dependencia que tienen hacia ti, es decir, que igual acuden constantemente a ti para hacer cualquier cuestión, para preguntarte cómo se hace cada cosa. Entonces el coaching es una muy buena herramienta para hacerlo. También la saturación del trabajo, si están con mucha saturación del trabajo, pues también es una buena manera de, oye, mira, pues haces como un pequeño break y también como una manera un poco de desconexión, ¿vale? Y nada, también te dice, al principio del libro te hablaba un poco de cómo coger los hábitos, ¿vale? Que no voy a entrar mucho en profundidad porque creo que no es lo más interesante de este libro. Ya hay otros libros que creo que, no sé si he subido resumen o no, si no ya subiré, que habla de cómo generar nuevos hábitos. Pero bueno, te dice un poco de cómo generar hábitos. La base de este libro hace referencia a los libros más... Mira, que justo lo tengo aquí, no lo había pensado, pero mira. El poder de los hábitos, por ejemplo, es otro gran libro que te dice un poco cómo se generan los hábitos. Y bueno, te dice que te hagas un poco la siguiente pregunta, ¿no? Cuando ocurre algo, en vez de ese algo, voy a hacer lo que quieres hacer. Es decir, te dice que siempre todos los hábitos, por decirlo, tienen un detonante. Hay una señal, que las diferentes señales, por decirlo, pueden ser de un lugar. Imagínate, cada vez que llegas a la cocina, tienes ganas de comer un bollo, ¿no? Pues el detonante, por decirlo, la señal es cuando llegas a la cocina, por ejemplo, cuando hueles a pastel, cuando pasas por la pastelería, ¿no? Entonces, siempre que ocurre eso, haces una respuesta cuando llegas a la cocina, te comes un bollo y obtienes una recompensa. Te sientes con mucha más gratificación, te sientes mejor, etcétera, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces te dice, oye, cada vez que ocurra que llegues a la cocina, en vez de comerte un bollo, vas a cambiar esta acción para que te siga obteniendo esta misma recompensa. Es decir, en lugar de comerte un bollo, te vas a comer una manzana. Imagínate, ¿no? Y que te obtenga esa misma recompensa. Bueno, que te pone este ejemplo para que cada vez que tú quieras dar un consejo, por ejemplo, en vez de dar un consejo, hagas una pregunta. Y va un poco orientado por ahí, que cojas el hábito de hacer preguntas. En concreto, las preguntas que nos sugiere en el libro de hoy, ¿vale? Vale. Vamos allá. 7 preguntas. Vamos a ir por la pregunta 1. ¿Quieres que lo apunte en la pizarra? ¿Sí? ¿No? Pues entonces suscríbete. Si te suscribes, lo apunto en la pizarra. Te espero. Y si te gusta la pedazo de taza que tengo con una fiera, pues dale like al vídeo.
Venga, pregunta 1. Vamos allá. Vamos a darle uso a la pizarra. Aunque cada vez que pongo aquí la pizarra, ¿se vuelve más amarillo el vídeo? Sí, se vuelve más amarillo. No pasa nada. Pregunta número 1. Number 1. Son 7 preguntas, ¿vale? La primera pregunta es la pregunta lanzadera, que básicamente es para entrar un poco al grano, para no desviarnos y que se extienda ahí hablando de nuestras vidas. Y básicamente la pregunta lanzadera es, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? No entra. Bueno, se entiende, ¿verdad? Vale, no se entiende porque no se ve. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que te permite esta pregunta? Te permite, por decirlo, ir al grano, ¿vale? En plan, cuando a una persona le preguntas el qué estás pensando, es como que ya te va a ir un poco a la idea, ¿vale? La idea de que igual tiene algo en mente o le gustaría, sí, algo en mente. Por así decirlo, este coaching va dirigido a ayudar a las personas a crecer, ¿vale? Entonces, que sepas que todas las preguntas van dirigidas a ayudar a la persona a que se dé cuenta de lo que podría hacer, por ejemplo, mejor. Primera pregunta, ¿qué estás pensando? ¿Vale? Es como una manera de introducir la conversación. La segunda pregunta, que esta se utilizará bastante, es la pregunta IQM, que básicamente viene a decir ¿y qué más? ¿Cuándo vas a hacer esta pregunta? Pues la harás bastantes veces. Es decir, por ejemplo, ¿no? Le dices, ¿qué estás pensando? Y te responde. Y luego le dices, ¿y qué más? ¿Y para qué sirve esta pregunta? Pues sirve básicamente para ir profundizando en lo que realmente está pensando o para tratar de ver si realmente la primera respuesta no era la adecuada, sino que ha llegado después. Entonces la pregunta de ¿y qué más? La vamos a utilizar con bastante frecuencia, ¿vale? También nos dice que, bueno, la base del libro también es que no des consejos, que preguntes, ¿vale? Y cuando preguntes también, cállate, porque si no te callas, no te va a poder responder la persona. Entonces muchas veces pregunta y tranquilamente cállate, que muchas veces pues, nos encanta hablar y la idea es preguntar, callar, silencio y que responda la otra persona. También, la idea de esto, nos da algunos consejos, es que seas curioso, es decir, que preguntes, como que demuestres un poco interés genuino por la persona, ¿no? Oye, ¿qué más? ¿Qué estás pensando? ¿Y qué más? ¿No? Que se note, ¿no? Que realmente pues, estás interesado por qué está pensando o en qué le puedes ayudar, por así decirlo. Que le vuelvas a preguntar otra vez, no tengas miedo en preguntarle ¿y qué más? Varias veces. Que reconozcas el éxito, por así decirlo, cuando al final te acabe diciendo nada, es decir, que le sigues preguntando ¿y qué más? Pues te ha dicho nada, eso es que está muy bien, que al final has dado con que ya no hay nada más, y que para concluir, en caso de que veas que se está extendiendo y quieres concluir, ya en lugar de ¿y qué más? Dices algo más, como ya un poco una manera de llegar al final. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué estás pensando? Te contesta y dices ¿y qué más? También, por ejemplo, ¿no? Igual no es qué estás pensando, igual es ¿qué medidas vas a tomar? Y te responde, pues mira, va a tomar esas medidas. Y por ejemplo le dices, ¿y qué más podrías hacer? ¿Vale? Es como, se puede adaptar, no hace falta que sean tal cual las preguntas. Entonces, pero bueno, que cojas un poco la idea, ¿no? ¿Y qué más medidas podrías hacer? Si estás hablando de qué podría hacer. Vale, siguiente pregunta, la pregunta número 3. Esta pregunta es la pregunta foco, ¿vale? Para poner también foco en las cosas. ¿Cuál es tu auténtico desafío en esto? Vale, ¿cuál es tu auténtico desafío en esto? Sería la pregunta número 3. Esta pregunta, por decirlo, también nos sirve para poner el foco en lo que realmente es quizá el problema. Es decir, tú, por ejemplo, le has preguntado, oye, ¿qué estás pensando? Empiezas a profundizar, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y das con la respuesta que has esperado. Y una manera de dar con el problema que se está encontrando esa persona, pues es esto, ¿no? ¿Cuál es tu auténtico desafío en esto? Igualmente te contestará algo. Que te contesta algo en plan un poco así timidillo, ¿sabes? Que tú crees que igual no es.
Pues igualmente la pregunta de antes, la de ¿y qué más?, también está para utilizarse ahora. En plan, oye, ¿y qué más? ¿No? ¿Y qué otro desafío tienes? ¿Y qué más? Pues una manera de llegar realmente a la causa. ¿Vale? Muchos autores, por así decirlo, bueno, muchos autores. Yo soy muy fan de Simon Sinek, que empieza por el por qué. Y hay también, algún autor, no sé en qué libro está esto, pues que te repitas 5 veces el por qué, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De una manera que llegas un poco a la profundidad de la causa. ¿Qué es lo que te dice? Que en lugar de preguntar por qué, cambies el por qué, que al final, cuando a una persona, por ejemplo, le preguntas, oye, ¿por qué hiciste eso?, pues te va a venir un poco a la defensiva. Es como que parece que le estás culpando de haber hecho eso, y que en lugar de por qué hiciste eso, lo cambies por qué pretendías con eso, ¿vale? Que siempre utilices, pues eso, el qué en lugar del por qué, el por qué. O para qué lo hiciste, ¿no? Una manera mucho más de por qué lo hiciste, como, oye, como parece que le estás atacando, y eso básicamente va a significar, ¿cómo va a significar? Que va a estar mucho más, va a ser mucho más tímida esa respuesta que te va a dar. Entonces, bueno, que cambies el por qué has hecho esto a qué pretendías con esto. Va a ser como una manera de que te proyecte cuál era la intención que tenía, ¿vale? Como dato también, que viene muy, muy bien. Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿cuál es tu auténtico desafío con esto? Vamos a llegar un poco con esto a la causa del problema que se está encontrando la persona. Siguiente pregunta. La pregunta número 4. La pregunta número 4 es la pregunta base, ¿vale? La pregunta base. Que la pregunta base sería, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y esto es un poco también más o menos lo mismo. Te ayuda, por así decirlo, realmente a no dar por hecho las cosas, ¿vale? El que quieres. Pues que la persona pues, te pueda decir qué es lo que le gustaría, pues eso, qué es lo que quiere, por así decirlo, ¿no? Vale, que estás tratando un poco al final de resolver el problema. Esa sería la pregunta número 4. También, para que no des por hecho las cosas, ¿vale? Entonces, que le preguntes, que en lugar de dar siempre consejos o dar por hecho las cosas, es preguntar. Y en este caso, pues sería una pregunta que sería la de ¿qué quieres? La pregunta número 5 va un poco más también dirigida por la anterior, que es la pregunta perezosa. La he llamado así, vaya. Y es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Que aquí ya está el micro tocándonos un poco las narices. Pero no pasa nada, lo ponemos aquí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Vale? Que es un poco más de lo mismo. El no dar por hecho, el que no des por sentado que ya está, que ya tiene todo, ¿no? Entonces, pues preguntar, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Viene muy bien para que realmente pues, saques esa información, ¿vale? También aquí nos habla de que muchas veces cogemos diferentes papeles y que no cojamos el modo salvador, ¿no? Que parece que es como que siempre le vas a ayudar y que, pues eso, que en lugar de coger el modo salvador y que parece que, joder, pues que le vas a ayudar directamente siempre, es como, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Que te ofrezcas, ¿no? También, que no vayamos al modo víctima, que al modo víctima igual imagínate, el empleado de, oye, pues mira, es que, joder, no lo he hecho porque no sé qué, es como que estás justificando, estás en modo víctima. También el modo salvador, que es como que siempre estás salvando el culo a tu compañero o al empleado o quien sea, la persona del equipo. Y tampoco ir en modo perseguidor, en plan, oye, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé qué. ¿Vale? Entonces dice un poco que salgamos un poco de tanto del modo víctima, tanto del modo salvador, como del modo perseguidor. Entonces que cojas un papel un poco más externo. Pues eso, que preguntes un poco más y que sea la propia persona la que se dé cuenta que tiene que hacer una cosa u otra. Vamos a por la sexta pregunta, que la sexta pregunta sería la pregunta estratégica. Y el problema está en que no va a entrar. A ver, aquí un poco mejor. Sí. La pregunta sexta, la pregunta estratégica sería: si le dices que sí a esto, ¿a qué le estás diciendo que no? Si le dices que sí a esto, sí, ¿a qué? Vale, no la voy a escribir entera por no pegarme aquí 5 minutos, pero es, si le dices que sí a esto, ¿a qué le estás diciendo que no? Y básicamente, porque es la pregunta estratégica, porque básicamente te hace ver, oye, vale, sí, estás empezando a hacer esta actividad, pero te hace reflexionar. Oye, igual es que por culpa de hacer esta actividad estás dejando de hacer otra. Hay un libro que me gusta mucho, que yo extraeré también el resumen,
que es una única cosa y que justo al principio aparece un proverbio chino, creo que es, que te dice: quien persigue dos conejos se queda sin ninguno. Y me hizo mucha gracia y es como un poco eso, que muchas veces al final, pues quien mucho abarca poco aprieta, pues típicos proverbios que al final son muy, muy ciertos. Entonces, bueno, que te hagas un poco esa pregunta estratégica: oye, vale, sí, si le estás diciendo que sí a esto, ¿a qué le estás diciendo que no? Para que te des cuenta de, vale, ¿merece la pena que haga esto o no merece la pena? ¿Vale? Entonces, bueno, esta pregunta estratégica puede ser bastante curiosa. Y por último, tenemos la última pregunta, ¿vale? Que es la pregunta aprendizaje. 7. Bueno, me encantará también que me dejes en comentarios qué pregunta vas a empezar a aplicar, si aplicabas un poco el coaching tú con tus, no sé, es que no sé, a tus trabajadores o a quien sea, trabajadores o bueno, o gente con la que trabajes, ¿vale? Que no tiene por qué ser que sean tus empleados o que estés por encima de ellos. Al final puede ser un grupo de personas en un trabajo en equipo y que igualmente pues, puedas aplicar estas preguntas, ¿vale? Vale, y la pregunta de aprendizaje es: ¿qué es lo que te ha resultado más útil? ¿Vale? ¿Qué es lo que te ha resultado más útil? ¿Qué más útil? Vale. ¿Y qué contestaríamos aquí? Bueno, ¿qué contestaríamos aquí? Esta pregunta iría dirigida a: tú has tenido una conversación con tu empleado, con X persona, y que al final de la conversación que hayáis tenido, para que se dé cuenta, por así decirlo, de que, joder, de que le has enseñado y que le has aportado cosas, pues una muy buena manera es que le hagas la pregunta al final: oye, ¿qué es lo que te ha resultado más útil? Y entonces como que una manera que se sienta bien agradecido a ti porque pues al final es como que, oye, que ha aprendido algo de ti, que le has estado ayudando. Entonces como que lo tiene más en cuenta que si le dices lo que sea y al final pues se va sin que le hagas esta pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos este resumen del vídeo, estas 7 preguntas. Coge alguna idea, igual no aplicas todas, pero bueno, al final cada una tiene un poco su explicación y su sentido. Mira a ver si te sirve de ayuda. La de, por ejemplo, ¿y qué más? Es una pregunta muy, muy sencilla que, pues bueno, te ayuda un poco a tener esa idea, ¿no? En plan, oye, pues ir profundizando un poco más. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Espero que te haya sido de ayuda. Si es así, ya te digo, déjame en los comentarios también. Me encantará saber qué tipo de personas han visto este vídeo. No sé si igual lideras algún equipo. A mí, por ejemplo, me viene a la mente, yo, pues al final, las personas del Decathlon. Yo colaboro con el Decathlon de Pamplona, estoy mucho tiempo allí, mi hermano trabaja allí y sé un poco cuál es la distribución, que tienen a nivel de trabajadores. Y sé que, pues eso, que hay personas que lideran un equipo, ¿no? Y yo, por ejemplo, sé que, joder, a esa persona que lidera el equipo de fitness, por ejemplo, pues tiene que tratar muchas veces con las personas y que este tipo de preguntas, de este tipo de libro, pues le vendrían muy bien. Así que nada, confío en que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te parece y también si quisieses algún otro libro que te apeteciese que trajese el resumen. Suscríbete si todavía no lo estás. Y nada, que te mando un rojeo muy fuerte, fiera. Hasta luego.